no estoy con las plantas de Brasil, que con tantas plantas que hay ahí, con tanta riqueza medicinal que viene no solo desde el Amazonas, sino de todo el continente sudamericano y de todo el país, ¿no? De las tierras brasileras. Y entonces fue una oportunidad maravillosa y una forma muy linda, pues, de volver a entrar en contacto, de profundizar y de hacer parte, que haga parte de mi día a día, ¿no? Este trocito de Brasil. También creo que es muy, muy importante lo que has dicho y de eso también estoy muy agradecida y creo que de estos valores tan seres humanos, de esos valores tan humanos que parece, a veces nos consideramos humanos, todos nos consideramos humanos, lo que en realidad para mí ser humano es un aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo a ser humanos. Y estos valores del cuidado, ¿no? Del cuidado de dónde coges las cosas, de cómo las coges y por qué las coges, es un punto crucial, ¿no? Entonces, nuestra salud es importante y también es importante y muy importante la salud de la naturaleza, la salud de los otros seres vivientes y sintientes. Y sí, claro, para cuidar nuestra salud tenemos que arruinar lo demás, pues no hace mucho sentido y seguramente es pan para hoy y hambre para mañana. Hablando de modo egoísta, se puede mirar de este lado, y hablando de modo empático y humano, ¿no? Hablamos pues también que el cuidado con lo de afuera es el cuidado con lo de adentro. Por eso es tan importante mirar dónde compramos las cosas y qué cosas compramos. ¿Sí? Un ejemplo muy claro de esto, por ejemplo, es la uña de gato. Hablaremos de la uña de gato hoy. La uña de gato es una planta muy famosa que se usa muchísimo, que es excelente en diversos sentidos, los cuales tocaremos, y ha llegado a muy cerca a la extinción, la uña de gato, muy cerca a la extinción. Y fuera de eso también ha habido mucha fraude, es decir, que se ha vendido cosas que no son uña de gato diciendo que era uña de gato, porque al ser corteza, además, todo lo que es corteza, puede haber ahí, ¿no? Mucho Sí, mamotreo. totalmente. Y es un poco lo complejo para el gran público, ¿no? De entender que una uña de gato son tantas cualidades como hay de marcas Mm, casi, incluso una planta, la fitoterapia es vivo al origen, entonces cada lote puede ser diferente. exacto. Eso es la belleza y también lo que entiendo que puede ser complicado. Pero a mí, yo creo que está bien así. Es que al final no tiene que... Nosotros también cambiamos siempre, ¿no? O sea, todo cambia y está en movimiento, nada es estático, claro. Y, sí, sí, totalmente. Y entonces esto, ¿no? Es muy importante, la uña de gato, por ejemplo, ¿no? Se ha trabajado mucho, como dice Eric, a que empiecen a cultivarla dentro de la selva, o sea, en sistemas de agrofloresta que se llaman, por cooperativas para así poder pues tener una entrada económica, Ya. una fuente laboral económica para esas poblaciones ribeirinhas, indígenas, y a la vez tener una buena calidad de uña de gato y no llevar esta planta a la extinción. ¿Sí? Entonces, claro, comprar uña de gato salvaje hoy en día no es una buena historia, porque no sabes, ¿no? Pues todo esto se ha de tener en cuenta. El hecho de que Serpens desde el primer momento pues me presentó estos valores de que trabajan con las comunidades, con la población ribereña, pues me dio una gran alegría, porque realmente además, y Eric que ha estado ahí, y yo no he estado, Eric que ha estado ahí lo sabe mejor que yo, estas personas realmente tienen una gran dificultad de sobrevivir en el mundo de hoy en día. Tienen una gran presión de la industria maderera, de la minería, pues de todo que ya sabéis, del ganado, ¿no? La ganadería. Y entonces las plantas medicinales bien levadas por comunidades, por la gente de ahí,
de una forma correcta a través de agroflorestas y cultivos permaculturales, ecológicos. Es un medio de vida sostenible que hace que la vida de esas personas siga siendo posible en su tierra con su cultura, con su forma de vivir, su forma tribal, comunitaria de vivir, y a la vez trae una gran fuente económica, ¿no? Que realmente es mejor incluso que el turismo, porque vamos a ver, el turismo abarca problemas cuando es masivo, ya sabemos todos. Entonces, realmente apostar por la fitoterapia amazónica sostenible es ecología, es respeto, es empatía y es una forma realmente de elevar a que la vida siga siendo ahí de forma respetable y honorable, ¿no? Para mí eso es un punto importantísimo, ¿no? De hecho, creo que hoy por hoy es la única forma de que el Amazonas siga viva y que estos pueblos sigan vivos, porque estamos realmente en un punto bastante crítico, ¿no? En la secuencia. Bueno, pues sin más, vamos a empezar aquí en estos primeros, a ver si puedo un momentito, aquí, vale. Ok, ¿podéis ver la... Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale, sí, 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 fantástico. perfecto. Vale, pues la sabiduría indígena es esencial para identificar, catalogar y aprender a utilizar la biota tropical. Si las tribus desaparecen, sus conocimientos desaparecerán con ellos. La prevención de estos grupos en su medio representa una oportunidad económica muy significante para el desarrollo de la nación, ¿no? Y Y no, no un lujo. Y esto es para mí, yo creo que esto he cogido del libro de Rainforest, este tramo, y desde de Robert Goldland, y me parece pues una quote muy importante y algo tener en consideración mientras vayamos viendo las plantas y pensando en lo que es la medicina amazónica, ¿sí? Pensar que... solo una Sí, cosa, Talita, que mm, este punto que dices tú antes, yo creo que es fundamental. Yo creo que vivimos un momento complicado, pero que al final hay una voluntad, o, es voluntad o no, pero de ir hacia una cierta uniformidad, ¿no? Todos quieren que seamos consumidores, que consumamos la misma cosa, que seamos todos números, que sean la seguridad social o lo que sea. Yo creo que la fitoterapia amazónica hace parte de la diversidad que la naturaleza misma busca en su día al día. Cualquier persona que ha tenido un huerto sabe que para tener un terreno y un huerto interesante, la naturaleza quiere diversidad. Entonces, lo que has dicho tú antes sobre la sabiduría esta que se transmite, creo que es patrimonio de la humanidad y que es importante transmitirlo. Por eso organizo este webinar, entre otras. Pero es muy importante que vosotros que nos estáis escuchando, que sepáis que existe una fitoterapia amazónica que ha sido usada durante centenares de miles de años y que puede seguir usándose hoy en día. Y esto yo creo que hace parte de la diversidad que tenemos que mantener, porque ayer yo vi una cifra, ¿no?, que decían que ha desaparecido en 40 años 68% de la fauna y flora desde que el mundo es mundo que conocemos. Eh, mm. entonces, perdón por la No, pequeña... no, es muy importante eso, sí, Y yo sí. creo que sí, que al final la fitoterapia amazónica, mucha gente me va a decir, pero ¿por qué la Amazonía, no? O porque, pues, el café que tomamos por la mañana no viene del huerto de Europa, viene de otro lugar del mundo. Siempre ha sido así. Y que es muy importante esta diversidad, incluirla en nuestro día al día. Perdón. Sí, esto, cogiendo esto que acabas de decir, otro punto que veo importante, ¿no? Con las plantas en general, inclusive las amazónicas, y es como a nivel tribal se utiliza, y no a nivel tribal, cuando hablamos tribu, pues pensamos en los indígenas, ¿no? Pues de Brasil o una tribu africana, pero en realidad aquí también habían las tribus ibéricas, ¿no? Las tribus pirinaicas, es decir, también se vivía en tribu, que el concepto tribu viene a decir pequeñas comunidades. Y también podemos hablar de los pequeños pueblos y de la vida antaño en los pequeños pueblos.
Los seres humanos siempre han vivido con las plantas y el uso de las plantas es a base diaria. No es como, mucha gente digo, estaría bien que tomaras esta planta en su día a día, ¿no? Y dice, pero es que yo no estoy enfermo. Es que no necesitas de estar enfermo para tomar la planta, por eso la tomas, para no enfermarte. Hay un punto muy interesante que es que a nivel genético, ahora con el tema de la epigenética, ¿no? Están veniendo muchas cosas a luz que antes eran como un poco más espiritual, solo sin menospreciar lo espiritual, porque yo me considero una persona muy espiritual, pero como intangible, espiritual o creencia, ¿no? Decir, no, es que si toma esta planta, la energía de la planta viene a ti y te cambia y puede incluso cambiar tu ADN, por ejemplo, ¿no? Y se hablaba más a nivel energético, espiritual. Bueno, pues resulta que es así. Pues resulta que hay tramos de RNA de las plantas que se encuentran dentro de nuestro organismo y son capaces de mutar nuestro ADN. Así como los metales pesados también mutan nuestro ADN y la radiación y la contaminación mutan directamente en nuestro ADN, haciendo primero que se empieza a expresar partes del ADN que no deberían expresarse, que es lo que nos trae la enfermedad, y a nivel de contaminación, ¿no? Y haciendo luego que haya realmente una mutación, es decir, que esta célula, su ADN, su forma de producir proteína, cambie completamente, ¿sí? Y las plantas, el RNA de las plantas, los fitoquímicos, realmente tienen esta capacidad increíble, ¿no? Y yo creo que una de las razones de que cada vez más la enfermedad crónica sea algo general, o sea, eso sí es una epidemia, una pandemia, o sea, las enfermedades cronificadas, ¿no? Que llevan a muy mala calidad de vida a las personas, es que se ha ido perdiendo la costumbre de utilizar plantas en el día a día. Desde que se ha disminuido mucho la cantidad de especias utilizadas en la cocina, ¿sí? Hasta tisanas, brebajes, polvo de planta, ¿sí? Entonces, los pueblos indígenas del Amazonas hacían esto. Ellos tomaban plantas en su base diaria, no era de vez en cuando, no era solo cuando estaban enfermos. Usaban plantas específicas para momentos específicos de la vida, ¿sí? Y usaban plantas cuando estaban enfermos o cuando tenían una picadura de serpiente o cuando tenían parásitos. Por ejemplo, el tema de los parásitos, ¿no? Imagínense, si aquí hay parásitos, imagínense allá, que es un sitio tropical, pues muchísimos parásitos. Entonces, el hecho de hacer limpiezas del trato gastrointestinal era una constante. Se hacían rituales constantemente con qué? Con plantas para desparasitarse. El hecho de desparasitarse o disminuir pues, los microorganismos patógenos de nuestro organismo ayudan enormemente a conservar el equilibrio microbiótico gastrointestinal que hoy por hoy sabemos que juntamente con la mucosa digestiva y respiratoria representa un 80% de nuestro sistema inmunológico. Es mucho, ¿sí? Por lo tanto, el buen mantenimiento de este ecosistema digestivo de mucosa es realmente súper importante, ¿sí? Los animales esto, los monos, los chimpancés, o sea, todos los animales se purgan y se limpian por esta razón. Entonces, con esto vamos a una planta que me encanta, un árbol muy alto, la Endopleura ushii, el ushii amarillo, que tiene un componente que es un componente que hoy por hoy se está estudiando muchísimo y que se está utilizando muchísimo, que es la bergenina, ¿sí? Que es la berberina o bergenina, es lo mismo, ¿sí? Y es un compuesto activo que tiene una gran capacidad antiinfecciosa, principalmente a bacterias, hongos, también algo vírico, pero sobre todo bacterias y hongos, también frente a parásitos y protozoos. Eso es uno de los puntos y hoy en día se está estudiando mucho la berberina, la bergenina, a nivel hipoglucemiante, porque
regula la recepción de la insulina y tiene esto una importancia muy grande. Hoy en día el síndrome metabólico, ¿no? Que conlleva también pues la resistencia insulínica y es una prediabetes 2, ¿no? Pues es uno de los unas grandes afecciones de los países desarrollados por la gran ingesta de carbohidratos refinados y carbohidratos en general, ¿no? Hemos desarrollado esta resistencia insulínica. Esa resistencia insulínica lleva a trastornos de todos los tipos, desde disbiosis a problemas ginecológicos como mioma, endometriosis, desregulaciones hormonales, ¿no? Lleva a hiperlipidemias, a obesidad, a hipertensión, etc, etc. Entonces es muy importante y me parece el uji amarillo muy interesante en este aspecto. Luego es muy antioxidante, tiene polifenoles, que también tienen una acción antimicrobiana, y los taninos. Es altamente antiinflamatorio. El uji amarillo y la uña de gato, de las plantas que vamos a ver hoy, ganan el premio como antiinflamatorios, ¿no? Inhiben varios factores, varias citoquinas inflamatorias, ciclooxigenasas, interleucina, y tiene esta función muy interesante. Entonces, el uji amarillo está visto sobre todo en Brasil para el tema de los miomas y la endometriosis, pero también se puede utilizar a nivel de candidiasis, por ejemplo, cistitis, ¿sí? Se puede usar en otros tipos de infecciones. Decir que la vergenina tiene una acción muy buena cuando son infecciones del tracto gastrointestinal y genitourinario. ¿Por qué? Porque ella trabaja en la mucosa. El uji amarillo trabaja en la mucosa, es decir, el tramo que pasa de la boca hasta el ano, y genitourinario, sí, principalmente si lo utilizamos o lo podemos utilizar también a nivel intravaginal o rectal, porque así tiene mayor capacidad de acción. Esto cuando hay infecciones, si es tema de mioma, ovario poliquístico, endometriosis, quistes ováricos, pues se están tomando como también intravaginalmente. Luego hablaré de otras funciones del uji cuando veamos los protocolos, ¿vale? Ok. La uña de gato, ¿no? La Uncaria tomentosa. Bueno, la Uncaria tomentosa, hoy por hoy, también lo que comentaba el Eric, cada vez está la uña de gato, como es una planta que viene siendo usada mucho tiempo mundialmente, es muy estudiada, tiene una alta capacidad inmunológica. Al revés de lo que a veces se comenta que está contraindicada en enfermedades autoinmunes, esto no es cierto. Esta contraindicación en enfermedades autoinmunes, ¿no?, se ha dado por un único caso de una persona que tenía lupus eritematoso, es un caso que está documentado, y esta persona pues estaba tomando inmunosupresores y muchas otras medicinas, y empezó a tomar uña de gato y tuvo un fallo renal. Y dijeron que el fallo renal fue por la uña de gato, pero nunca realmente se llegó a una conclusión, porque, a ver, esta persona estaba polimedicada, ¿no? Los medicamentos para enfermedades autoinmunes son altamente perjudiciales para el hígado y para el riñón. Entonces, que sea la uña de gato que le ha causado el fallo renal y llevado a la muerte es bastante improbable, ¿sí? Decir que cuando una persona está tomando inmunosupresores, no puedes dar plantas inmunológicas. ¿Por qué? Porque van a chocar. Uno está bajando el sistema inmunológico y el otro de alguna forma lo va a aumentar. Por lo tanto, ahí puedes tener una reacción, ¿sí? Pero si una persona tiene una enfermedad autoinmune y no está tomando inmunosupresores, solo está tomando corticoides, por ejemplo, sí se puede trabajar con plantas inmunológicas. No hay problema, ¿sí? Hay que diferenciar eso. El problema no es la planta inmunológica en la enfermedad autoinmune, sino más bien es la medicación los inmunosupresores con la planta inmunológica, ¿sí? Yo digo inmunológica porque en realidad las plantas no son ni inmunomoduladoras, o sea, son inmunomoduladoras e inmunoestimulantes a la vez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sí,
pueden aumentar la fagocitosis, por ejemplo, la uña de gato aumenta mucho la fagocitosis, aumenta actividad de macrófagos, pero también puede aumentar linfocitos, acción de los linfocitos B y T, pero a la vez lo modula porque disminuye mucho la inflamación, ¿no? Entonces va a regular la función de los macrófagos en la liberación de citoquinas, en la liberación de interleucinas, va a liberar la función de los linfocitos, va a disminuir prostaglandinas tipo 2. La inflamación, el proceso inflamatorio es lo que reactiva el sistema inmunológico. Por lo tanto, todas aquellas plantas que tienen una gran capacidad antiinflamatoria estarán regulando el sistema inmunológico de forma directa, ¿sí? Eso es muy importante tener en consideración. Luego, protege el ADN. Hay algunos estudios muy interesantes cómo la uña de gato protege el ADN de esto que decía, ¿no? Entonces, ella tiene su RNA, tiene su información genética, además ¿no? Porque tiene alcaloides oxindólicos que pueden ser pentaoxindólicos o tetraoxindólicos. Hoy en día ya se discute 3 quimiotipos distintos de uña de gato. Eso es algo más preciso. Se ha visto que, por ejemplo, las pentaoxindólicas son más inmunomoduladoras y antivíricas, y las tetras son más estimulantes, pero bueno, realmente, como decía Eric, hay muchas variantes y sí, si bien se puede ir al grano muy fino en casos muy concretos, en general, y tal y como se usa en la etnomedicina, se utiliza la corteza, la endocorteza de uña de gato y tiene efectos muy positivos desde que sea una uña de gato en condiciones, ¿no? Y que sea uña de gato, no un caria tomentosa, ¿no? Un punto muy importante de las plantas, y mira, Maurice Meseguer ya decía esto en los años 50, es de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es la pureza del sitio donde están? Eso es muy importante. Cómo son recogidas, ¿no? Por ejemplo, Maurice Meseguer fue a trabajar a París, pero él viene de Gers, no sé cómo se dice, Gers en la Francia. Sí. Sí, Gers. Pues él empezó a hacerse muy famoso y él hacía los preparados con las plantas del Gers. Pero como no le daba tiempo de ir y recoger más y se le acababan las plantas, empezó a hacer con las plantas de alrededor de París. Y eso estamos hablando de los años 50, ¿eh? Pues resulta que no funcionaban las plantas. Las mismas plantas no funcionaban. Y él lo que hizo fue impulsar a la gente de su pueblo a producir más plantas para él, ¿no? Que un poco es lo que hacemos, vamos a buscar las plantas en Amazonas, ¿no? De comunidades que viven de forma ecológica y sostenible, de forma limpia, ¿no? Entonces esto nos va a garantizar una calidad en esta planta, en los principios activos de esta planta, ¿no? Eso es importante tener en consideración. Si voy a tomar una planta, una fitoterapia, un fitoterapéutico, un fitoquímico, pues no puedo ir a buscar a un lado del besos, ¿me entiendes? La planta. No puedo ir a buscar ni a coicerola siquiera. No puedo ir a buscar esta planta en el Llobregat abajo, arriba en el Llobregat, en la naciente, sí, porque ya estamos en los Pirineos, ¿sí? Eso es muy importante tener en consideración. ¿De dónde vienen las plantas? Ay, perdón. Entonces, es una planta anticancerígena, pero más que anticancerígena, la uña de gato es un excelente coadyuvante durante el proceso oncológico, durante la quimioterapia, porque va a proteger el ADN de la célula sana, haciendo que el cuerpo tenga más resistencia a esta quimioterapia que es un tratamiento tan invasivo, ¿no? Y con tantos efectos secundarios. Además, va a evitar la leucopenia, va a mantener los niveles de las células blancas, de los leucocitos, y eso es muy importante también, porque ¿de qué me vale, no? Inhibir el cáncer con la quimioterapia, las células cancerosas, si también inhibo mi sistema inmunológico? ¿Qué me va a defender de esas células si no estoy inmunológicamente bien o si tengo una anemia muy fuerte? Y hay estudios muy prometedores con el uso concomitante, es decir, al mismo tiempo que la quimioterapia. Es bien interesante en este aspecto, ¿no? También se puede usar, bueno, al final hablaré ahora y al final os daré los protocolos y ahí también salen las dosificaciones y tal, ¿vale? Y seguiremos hablando. Y si nos da tiempo, también he reservado unos cuantos estudios para que los podamos analizar, ¿de acuerdo?
Y la uña de gato en Brasil se usa mucho para artritis, o sea, todos problemas osteoarticulares, fibromialgia, muy interesante por su gran capacidad antiinflamatoria. Y también se usa junto con el uchi amarillo para todos los casos ginecológicos, ¿no? Y ahí realmente hasta los ginecólogos utilizan uña de gato con uchi amarillo para miomas, endometriosis, síndrome del ovario poliquístico y con gran suceso. Es decir, que ambas plantas que usan la corteza son muy ricas en taninos y por lo tanto son muy astringentes, ¿no? Esta astringencia es la que va a llevar a sus posibles efectos secundarios, que son disturbios gastrointestinales. Puede ser un poco de ardor en el estómago o incomodidad estomacal, o puede ser incluso estreñimiento cuando se toman en grandes dosis. Esto se puede equilibrar fácilmente pues añadiendo más fibra, tomando más chía, linaza, psyllium, aloe vera, malva, regaliz, malvavisco, o sea, todo que tenga mucílagos, todo que tenga fibra soluble, polisacáridos, que va a revestir esta mucosa. Y también se puede cambiar la hora de la toma, es decir, en vez de tomar en ayunas, pues me lo tomo con la comida. No hace el mismo efecto cuando tomo con la comida, hace un poco menos, pero puedo tomar un poco más y ya está. Entonces no tengo este problema gastrointestinal, es algo fácil de solucionar, ¿vale? Aquí el Pau Pereira, el Geisospermum vellosi, es también, de nuevo, la corteza, ¿no? También se utilizan de estas plantas aquí, o sea, la droga vegetal o la parte que se utiliza más comúnmente son la corteza, pero a nivel etnomedicinal también se usan otras partes de estas plantas. Por ejemplo, de la uña de gato también se usan las hojas, del Pau Pereira también, es decir, que ahí, cuando vamos ahí, también cambia, ¿no? La planta en todas sus partes tiene principios activos, aunque donde está más concentrado, pues es la droga vegetal, que es lo que estamos comentando ahorita. Entonces, la corteza de Pau Pereira esa sí es altamente anticancerígena, ¿sí? Los betacarbolines y la perina tienen una capacidad de inhibir el crecimiento tumoral hasta un 72%, o sea, es brutal. También está estudiado junto con medicamentos quimioterápicos y eso es muy interesante porque se puede haber, ya hemos visto dos plantas que se puede trabajar a la vez en casos oncológicos que tienen una actividad muy positiva, ¿sí? Inhibe la acetilcolesterinasa, que también veremos otra planta que inhibe la acetilcolesterinasa, que es la muirapuama. ¿Y qué ventaja tiene, no, inhibir la acetilcolesterinasa? Pues la acetilcolesterinasa es la enzima que va a recaptar la acetilcolina, ¿no? Entonces, los medicamentos para el Alzheimer se basan en la inhibición de esta enzima, porque si tengo más acetilcolina, tengo más memoria. Aumento las funciones colinérgicas, ¿no? Lo que hay que pensar que también la acetilcolina tiene una capacidad relajante del músculo liso y a la vez contrae el músculo esquelético, ¿sí? Y ahí tenemos un poco de problema. Es positivo porque relaja el músculo liso. ¿Qué tiene el músculo liso? Vasos sanguíneos, ¿sí? Y eso es muy importante porque si yo relajo vasos sanguíneos voy a tener mejor circulación, ¿no? Las personas que tienen hipertensión, por ejemplo, pueden tener una hipertensión por una disfunción colinérgica, ¿sí? Por lo tanto, esto va a hacer que tenga mejor circulación. Eso se ve principalmente en la microcirculación a nivel cardiovascular y a nivel genital, ¿no? Tanto a nivel peneal como a nivel clitoriano. Por ello se utilizan inhibidores de la acetilcolesterinasa para mejorar la erección y también mejorar la capacidad orgástica en las mujeres, ¿sí? Es bien interesante. Problema, que si tomo demasiado, ¿no? Pues a nivel genital no llegaría a tener un problema, a nivel de vasos sanguíneos tampoco, pero a nivel de músculo esquelético puedo tener contracturas, ¿no? Y es ahí donde debemos cuidar y observar cuando nos hemos pasado de dosis, tanto del Pau Pereira como la muirapuama, así lo podemos regular. ¿Y cómo lo sé? Pues si me paso, habrá tensión y rigidez en el músculo estriado. Por ejemplo, aquí el trapecio, macetero, ¿sí? Se siente realmente contracción, una tensión. Os digo con tanta claridad porque yo misma lo he experimentado en mí y se siente realmente, o sea, te pasas, porque realmente
yo no probé el Pau Pereira en ese sentido, pero la Muirapuama sí, a nivel de memoria, de mejorar la cognición, para estudiar, para hacer presentaciones. Y si se toma demasiado, pues sentí yo sobre todo una rigidez a nivel de macetero, ¿no? Y fue parar de tomar y se fue la rigidez. Ese es un punto muy fácil. Además, también el Pau Pereira es antiinfeccioso. Aquí estamos hablando solo para la malaria, pero tiene una capacidad antivírica también el Pau Pereira. Claro, ahora como estamos con el tema del COVID, todas aquellas plantas que tienen capacidad antivírica es importante nombrarlas. La uña de gato también tiene una capacidad antivírica, ¿no? Es importante nombrarlas. Aunque la uña de gato está estudiada más para el herpes, pero también se ha visto con actividad interesante, tanto Pau Pereira como uña de gato, eh, para, para el SIDA, ¿sí? Con actividad muy positiva frente al virus del SIDA y también frente al virus de la influenza, ¿sí? Bueno, efectos secundarios, no ultrapasar 200 miligramos kilo. Más seguro es 60 miligramos kilo, lo que nos lleva para una persona de 70 kilos, unos 6 gramos al día, o 4 gramos al día, perdón, 4 gramos al día como mucho. Otra planta con gran actividad citotóxica selectiva, la graviola, ¿no? La graviola se utiliza las hojas de graviola y es rica en acetogenina, la más estudiada es la anoninasa y es una gran antitumoral, anticancerosa, además de antiparasitaria, antimicrobiana. Fíjense que hasta ahora todas las plantas que hemos visto tienen capacidad antiparasitaria. Eso es muy importante en Amazonas, ¿no? ¿Qué inteligencia divina es esta que pone plantas, ¿no? Que sirven exactamente para uno de los mayores problemas que hay ahí, cuando sacamos la contaminación y tal, uno de los mayores problemas que tenían eran las infecciones gastrointestinales por parásitos, ¿no? Y fíjense cuántas medicinas tenían a su alcance. La graviola tiene una capacidad increíble, también tiene estudios bastante interesantes a nivel de citotoxicidad, es relajante, antiespasmódica y eso es uno de sus efectos secundarios. Si se toma demasiado puede causar bradicardia, puede causar bastante hipotensión, entonces las personas hipotensas, para poder tomar graviola y no sufrir este problema, es interesante tomar agua de mar. Agua de mar isotónica es una forma excelente de mantener un equilibrio, ¿no? En la tensión sanguínea porque es muy rico en minerales, de una forma muy equilibrada. Y puede interferir con los inhibidores de las monoamina oxidasas, que son los antidepresivos. Por lo tanto, no se debe tomar junto con los antidepresivos. Tampoco se puede tomar junto con coenzima Q10, porque se interfiere negativamente, ¿de acuerdo? Pero fuera esto, es bastante segura y tiene esta actividad bien interesante. De hecho, hay algunas fórmulas en el mercado que también llevan la graviola a como antivírica. Aquí no está la función antivírica, pero hoy en día también se habla de la función antivírica. Pues ya tenemos uña de gato, Pau Pereira, graviola ahí frente al bicho este que anda caminando entre nosotros. Eh, ¿Sí? Y ahora el lapacho, ¿no? El apacho, otro más. Vamos a hacer una buena fórmula antivírica aquí, ¿eh? Sí. El apacho, bueno, esto yo digo, luego os voy a pasar un link en el chat, que son los vídeos que, bueno, como quien estaba al principio ha escuchado nuestra conversación con Eric, que me da mucho apuro, ¿eh? Es uno de mis árboles preferidos, pues voy a pasar el link de los vídeos que hablo planta por planta de esas que estamos hablando, un poco más amplio, pues si queréis recordar o hay puntos que quedaran colgados, podéis revisar en estos vídeos también, además del vídeo que os va a pasar directamente Casa Pía. Es de mis árboles favoritos, bueno, porque es maravilloso, ¿no? Es bellísimo. Un día tendré un lapacho aquí en casa. Aunque sea una maceta, pero lo tendré porque me encanta este árbol, es arbusto, árbol-arbusto, es fantástico. Bueno, es rico en lapachol. De hecho, el lapachol es una de las pocas sustancias o fitoquímicos anticancerígenos, ¿sí? Que han llegado a estudios clínicos nivel 3. No siguió porque aquí entramos en un tema que decía el Eric, que vamos a hablar del tótem, ¿no?
cada planta medicinal tiene centenas de principios activos. Y aunque atribuyamos una acción a tal principio activo, en realidad esta planta funciona por el conjunto de sus principios activos, no es por uno. Cuando tratamos de aislar este principio activo y concentrarlo para usar a unas cantidades muy grandes, tenemos problemas. Y fue lo que pasó con la pachol. Lo aislaron y usaran intravenoso en altas cantidades. Es muy anticancerígeno, pero tiene muchísimos efectos secundarios. Entonces no pudieran seguir con los estudios clínicos. En cambio, utilizando el apacho, el tótem de la planta, la sinergia en sus principios activos, estos mismos principios activos equilibran los posibles efectos secundarios que puedan tener uno de estos. ¿Sí? Se equilibran entre sí. Entonces eso es maravilloso. El apacho pasa esto. Pues el apacho también es otro que tiene una gran capacidad citotóxica, pero sobre todo el apacho para mí, su función estrella es la antiinfecciosa. Antiinfecciosa frente a todo. Como más está conocido es frente a cándidas, aquí en Europa, porque tiene una acción antifúngica brutal, tanto a nivel tópico como a nivel oral interno. Lo mismo también, todas las plantas que tienen efecto antiinfeccioso oral, siempre se puede usar oral tomando y a la vez tópico, si es en la piel, o bien intravaginal o rectal, ¿no? Y es una forma de llegar directamente a donde quieres. Y mira, os digo sinceramente, ¿se puede coger una cápsula del apacho e introducir intravaginalmente o rectalmente? Claro que sí, no hay ningún problema. Hablaremos de ello, no hay ningún problema. Y la cápsula se va a disolver y el contenido se va a liberar y va a actuar y va a llegar mucho más rápido porque todo lo que tiene que pasar por nuestro estómago se pierde un trozo. En cambio, ahí directamente, y es como usaban mucho los indígenas, usaban a nivel tópico. Ahora os voy a contar una anécdota del apacho, porque el apacho, todas estas plantas que estamos hablando tienen una historia etnomedicinal a nivel tribal, pero el apacho no. El apacho era usado por los indígenas para hacer agua y flecha. ¿Por qué? Porque como es tan antiinfeccioso, no creaba moho, no cogía bichitos en la madera y duraba y es además muy dura y muy buena. Y dura y flexible a la vez, por eso se hacían los arcos. Y fue a través de unos misioneros colonizadores que descubrieran la actividad antiinfecciosa del apacho. Fue justamente, ¿no? Esto es para mí una anécdota excelente porque también a veces tenemos un poco idílico, ¿no? La sensación de que, no, la vida antaño, no. Yo creo que lo bueno es la unión de las cosas, ¿no? El integrar de forma honrada, de forma respetuosa, de forma empática, las formas distintas de vida, la forma distinta de conocimiento. La etnomedicina con la ciencia, con los estudios, ¿no? Podemos ampliar, ¿no? Porque, por ejemplo, si los indígenas en su época hubieran sabido esta actividad antivírica del apacho, que es muy bueno frente a la influenza, no hubiera habido el masacre que hubo, porque murieron de gripe los indígenas cuando hubo la colonización en Brasil, bueno, en Amazonas. Murieron de gripe miles y miles y miles y miles de tribus. Se acabaran totalmente por la gripe. ¿Sí? Parece ser que para ellos el virus de la influenza es mucho más fuerte do que el coronavirus para nosotros, porque realmente morían todos. ¿Sí? Si hubieran conocido esta actividad, pues seguramente se hubieran salvado muchos más. Bueno, también es antiinflamatorio. Sí, otra cosa interesante que quiero linkear ahora que veo la parte anticoagulante. Sabéis que con el COVID, ahora con el tema de esta infección, esta enfermedad COVID-19, ¿no? El coronavirus SARS-2, pues uno de los problemas mayores es el tromboembolismo que está ocurriendo. Es decir, que el grado inflamatorio que causa el virus en el cuerpo lleva a trombos y a embolias. Y mucha gente se está muriendo por esto, por los trombos y la embolia. Entonces, siempre que se inflama mucho el organismo, tiene tendencia a coagularse, tiene más tendencia a crear trombos y, pues, por lo tanto, a hacer embolias, ¿sí? Entonces,
todo que es anticoagulante es muy bienvenido. Y aquí tenemos, la uña de gato es altamente fluidificante y el apacho también es altamente fluidificante. Por lo tanto, aquí no solo que sean antivíricos y antiinflamatorios, ¿no? Sino que también van a regular esta coagulación de la sangre. También son hipoglucemiante y anticancerígeno. La sangre de drago, que también estábamos hablando al principio, ¿no? Comentó el Eric que hay un herbolario que lo usa para muchas cosas, la sangre de drago. Es fantástica. Es antiinflamatoria analgésica, ¿no? La tapsina tiene la capacidad de disminuir el dolor porque va a inhibir la actividad de los nociceptores, que son los receptores nerviosos que van a transmitir la sensación del dolor. Además, es muy antioxidante, tiene epicatequinas y proantocianidinas. Esas epicatequinas y galocatequinas epicatequinas son las mismas que hay en el té verde, o sea, su capacidad antioxidante es genial. Esto va a elevar una gran antiinflamación. Además, los taninos y las proantocianidinas son muy cicatrizantes. El picnogenol es gran antiinflamatorio, antialérgico, antihistamínico. Y los diterpenos, la tapsina, los dos, y la dimetiodrucina, son también antiinfecciosos. Entonces es un grandísimo cicatrizante, tanto a nivel interno como externo. Aftas, úlceras bucales, heridas esofágicas, úlceras gástricas, úlceras duodenales, colitis ulcerosa, ¿no? Para todo eso va genial, síndrome de Crohn. Luego, es inmunológico, antivírico, antifúngico, antimicrobiano, antibacteriano y antiparásitos, o sea, bastante completito, ¿no? A nivel de infecciones, tanto de piel como gastrointestinales, ¿sí? Es muy bueno para frenar la diarrea. Se usa y hay muchos estudios, hubo una gran compañía americana que quería desarrollar un medicamento para personas enfermas del SIDA para parar la diarrea, pero también lo podemos usar pues para la diarrea del coronavirus, pues para la diarrea causada por la quimioterapia, ¿no? Es muy interesante el uso del sangre de drago. Yo lo tengo en casa para usar como betadine, o sea, si me corto o pasa algo, pues pongo sangre de drago. Lo tengo pues si tengo una afta, si tengo algo de gripe, o sea, se puede usar para miles de cosas. ¿No? Realmente es muy interesante. Se descubrió también, o sea, se hizo famoso a través de misioneros colonizadores que veían que los indígenas se curaban muy rápido sus heridas y se curaban rápido las diarreas y no entendían ni por qué. Y entonces fueron a ver que era el sangre de drago, ¿no? Y ahí empezaron a usar ellos también. Sí, es el mismo, si hay gente de Canarias, es el mismo drago milenario que llaman ahí y que está protegido porque justamente para poder usarlo se hace sangrar el árbol, la corteza, y bueno, se recoge el sangre El látex. sí, el látex. Y pues yo sé que en Canarias pues es seguramente un primo del que está en la Amazonia, pero tiene mucho sentido porque supongo cuando era la Pangea, ¿no? Cuando era un solo continente, si uno se fija en la mapa del mundo, pues Canarias estaba seguramente pegado a lo que es ahora el continente, pues, a Brasil, ¿no? Entonces, será uno de los primos que hay ahí. El árbol se ramificó y después dio un primo en Canarias y otro en la Amazonia. Pero Sí. es el mismo árbol que muchos de Canarias cuando hago ferias me dicen, es el sangre de grado de Canarias. Yo digo, sí, seguramente es un primo. Um, Hay un tema también que es importante, es que este árbol, como varios que has comentado, Tarita, lo llaman sagrado en las etnomedicinas, en las tribus. Fuera de las consideraciones espirituales, es que este árbol pues no se podía tocar porque básicamente era fuente de vida y era necesario en el día al día. Cuando uno vive en lo que es la selva, pues
estamos a la merced de, bueno, de los bichos, de todo lo que sea, y un árbol que te pueda curar una herida, como puede ser el sangrado, no tiene valor. Es algo súper importante. Entonces, Totalmente. como decía Tarita, pues se coge la resina que tiene que ser pura, porque ahora en el mercado habían varias resinas diluidas con agua, pero se ve enseguida. Y cuando uno se pone unas gotas en la piel, lo hace expulsar, hay un tipo de emulsificación y hace como la petadina que ha dicho la Talita, como, se hace como un jabón y es antiséptico. Y al final también un uso que se puede hacer es diluir hasta 5 gotas en un poco de agua. Como tiene una densidad muy baja, se diluye solamente y se bebe. Y aquí es cuando pues, el uso externo, que es de cicatrizar, puede ser usado a nivel interno para cicatrizar. Cuando, como decías tú, Tarita, que cuando uno tiene diarreas, enfermedad de Crohn, es una resina, una planta súper útil y súper importante ahí. Sí, sí, es muy, muy interesante. Por ejemplo, ¿no? Este uso que estábamos hablando más directo, ¿no? A nivel rectal, por ejemplo, para Crohn o colitis ulcerosa, ¿no? Se puede usar, por ejemplo, el sangre de drago con la copaiba, que ahora la veremos, la resina de la copaiba, que es como un aceite, es resina en realidad, que es muy antiinflamatorio, ¿no? Y se podría añadir, pues, o uña de gato o lapacho, ¿no? Y hacer como una pastita, como si fuera un pequeño supositorio, introducir y directamente, y es fantástico. También se puede usar, por ejemplo, para hemorroides, se puede aplicar directamente, ¿no? A nivel rectal. No, tiene muchos usos. Decir también que, bueno, este es Croton lekeleri, o sea, es curioso, ¿no? Porque hay distintos géneros que son de distintas familias de árboles que tienen el látex rojo y que se usa de la misma forma en distintos continentes, en distintos sitios del planeta, ¿no? El de Canarias, la Dracaena dragos, que es igual, o sea, la sangre es igual, es roja. Y las tribus de Canarias usaban igual que se usa el Croton lekeleri en Amazonas. O sea, no hay diferencia alguna. Es súper interesante esto. Sí, sí. Ahora tenemos la Andiroba carapagianensis. Es muy rica en tetratriterpenoides y son los tetratriterpenoides, que son tipo de terpenos que tiene la Andiroba, los responsables o a los cuales contribuye los efectos medicinales. Son antimicrobianos, insecticida, muy interesante. Se podría usar, por ejemplo, el aceite de andiroba como repelente de mosquitos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios con aceite de árbol de té, con melaleuca y aceite de andiroba, y puedes aplicar. O para los niños ahora que vuelven al cole, aunque no van a tener mucho contacto, pero hay piojos, entonces tiene bastante actividad frente a los piojos, se puede aplicar aceite de andiroba con árbol de té, con una gotita, en el cuero cabelludo o en la nuca del niño, atrás de la oreja, que es donde el sitio donde más suele venir los piojos. Bien interesante, incluso también en los animales domésticos se puede aplicar aceite de andiroba para evitar ratas, pulgas, etc. También es rico en omegas 3, 6, 7, 9, por lo tanto es muy nutritivo para la piel. Y también a nivel interno, ¿sí? A nivel interno tiene la actividad la misma, antimicrobiana, nutritiva, cicatrizante, y a la vez también hay algunos estudios bien interesantes diré, frente a alergias. Tiene una capacidad de inhibir los eosinófilos, ¿no? De disminuir la actividad de eosinófilos y de la histamina, o sea, es un antihistamínico y regula la la síntesis o la excreción de los eosinófilos, disminuyendo por lo tanto la inflamación en los casos de alergia, tanto alergia cutánea como alergia interna. Son las actividades y por eso es inmodulador. Se puede usar en psoriasis, eczema, acné, furúnculos,
simplemente aplicando en la piel, ¿sí? Y se puede mezclar, por ejemplo, con el sangre de drago. Para psoriasis, por ejemplo, sería una buena forma de cicatrizar cuando hay heridas abiertas. Y el siguiente sería la copaíba. Se puede mezclar copaíba, andiroba con sangre de drago y aplicar en la piel para cuando hay eczema, dermatitis, heridas, ¿sí? Muy interesante este uso también. Y vía interna se usa 2 mililitros 3 veces al día del aceite de andiroba, ¿sí? La copaíba tiene muchos, todas las plantas tienen muchos. Yo voy diciendo los que son los más importantes a nivel estudio científico y a los que se les atribuye el tropismo de la planta. Pero como habíamos dicho ya, como ya hemos dicho, no, una planta no actúa por un único principio activo, sino por la totalidad y la sinergia entre todos sus principios activos. Pero aquí tenemos este señor, que es el beta-cariofileno, que viene siendo muy estudiado porque es un gran inmunomodulador. Regula el sistema endocannabinoideo, ¿no? Se está estudiando mucho, por ejemplo, el uso del beta-cariofileno junto con el CBD, el cannabidol del cannabis, porque ambos hacen una gran regulación del sistema inmunológico. ¿Qué significa regular? Significa disminuir la inflamación, disminuir la sobreexcitación. Pues eso nos sirve para todas las enfermedades autoinmunes y para todos los tipos de alergia, para todas las enfermedades donde tenemos mucho dolor. El dolor siempre viene acompañado de inflamación, ¿no? Por eso las plantas, o sea, el apacho, la uña de gato, el uxí amarillo, la copaíba, la sangre de drago, al tener gran capacidad antiinflamatoria, nos va a ayudar en todas las enfermedades que cursen con dolor e inflamación, ¿sí? Y es muy interesante. El beta-cariofileno está teniendo estudios muy, muy interesantes. Bergamot, también tiene bergamote, aceites esenciales, por lo tanto también es antimicrobiano, antibacteriano sobre todo, pero sí que aquí, así como la andiroba, su actividad es más antimicrobiana, ¿sí? Más bien insecticida, ¿sí? La copaíba, su acción más interesante es la antiinflamatoria, la inmunológica y la neuroprotectora. Muy interesante. Disminuye el dolor, tanto a nivel tópico como oral, ¿sí? O intravaginal, intrarrectal. Disminuye la inflamación. Las dosis sí que aquí tienen que ser controladas porque dosis altas sí que provocan pues náuseas, fiebre, erupciones, vómitos, ¿no? Y se usa entre 5 y 10 gotas 3 veces al día, ¿sí? A nivel interno. A nivel externo, pues se aplica entre 3 y 5 veces al día en todos los casos. ¿De acuerdo? Ah, espera que no quiere. Ahora, vale. Espinilla santa o congorosa es una planta que más bien viene del sur de Brasil, también se utiliza en Argentina mucho, junto con el mate, se toma junto con el mate y es muy rica en terpenos. Los terpenos tienen una actividad antimicrobiana y luego se cae en quercetina, quenferol, que son flavonoides. Pues también la quercetina es altamente antihistamínica, antiinflamatoria, el quenferol igual. Los taninos son astringentes y las catequinas y epicatequinas, como el té verde, son muy antioxidantes. Además, tiene arabigo-no-galactosa, que es un polisacárido que cicatrizante, demulcente, además tiene una actividad inmunológica interesante y es rica en minerales. La espinera santa es lo más cercano que podemos tener a un omeprazol natural. Digo omeprazol porque obviamente no tiene los efectos secundarios ni actúa tan bestialmente como el omeprazol o prazoles, más bien decir, ¿no? Porque hay muchos nombres, pero todos los prazoles lo que hacen es inhibir, ¿no? La bomba de protones. Es una inhibición alta. Cuando un prazol actúa en una célula, esta célula no vuelve a producir ácido clorhídrico. Y no vuelve, por lo tanto, tampoco a producir ni el pepsógeno, ni a activar la pepsina, y también va a inhibir la actividad de la producción de mucos estomacal, lo que es un gran problema, ¿sí? Aquí en este caso esto no sucede,
obviamente. Pensar, yo digo, los prazoles inhiben irreversiblemente esta producción de ácido clorhídrico, entonces dirás, ostras, pues si yo tomo omeprazol, mi estómago nunca más va a funcionar. No, no es así, porque gracias a la sabiduría arquitectónica divina de nuestro cuerpo, las células estomacales se regeneran mucho, ¿no? Cada semana están produciendo, dividiéndose y habiendo nuevas células estomacales. Por lo tanto, muere esta que ya no funcionaba y ya tenemos otra que sí funciona. Ahora sí, si yo tomo un prazol todos los días de mi vida por mucho tiempo, puedes contar que tienes un sistema digestivo muy debilitado y que eso trae muchos problemas. ¿Por qué digo esto y por qué estoy haciendo hincapié aquí? Oye, porque esto es uno de los grandes problemas hoy en día. O sea, muchísima gente toma prazoles, además lo toma durante años y años y años. O sea, es algo muy bestia. Y con las consecuencias que tiene. O sea, yo no entiendo cómo. Además es que hay estudios completísimos sobre el tema. Eso es algo que tengo que hacer un vídeo solo sobre esto, porque es un tema muy gordo este. Bueno, en fin. Puedes bajar un poco la pantalla, no se ve el nombre de la Ah, planta. No, 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 la presentación me refiero. ay, no, no puedo. Ah, vale. Lo que no sé, estará mal. Espera, a ver. Sí, está bien, es igual, está ¿Qué bien. es? ¿No se ve el nombre de la planta? Sí, Espina Santa no se veía. Ah, vale. Pues mira, creo que lo hice. A ver. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, perfecto. Vale. Gracias. Nada. Y entonces, pues nada, ya os digo, si una persona es es que yo tomo muchos medicamentos, entonces tengo que tomar el protector, ¿no? Para poder tomar los medicamentos. Oye, de cara, el protector mejor que hay es la aloe vera. Punto. Se toma un chupito de aloe vera y se toma las medicinas y no pasa nada. Y ya está. Ahí sí que ha protegido de verdad. Y luego, ay, no, es que tengo reflujo, es que me arde, que no sé qué. Espinera santa. Además, que es antimicrobiana, antiinflamatoria, tiene una pequeña inhibición de la bomba de protones, por lo tanto, disminuye un poquito el ácido clorhídrico, pero no irreversiblemente, ¿sí? Y no a lo bestia, pero un poquito. Pero eso es un punto importante de decir porque si disminuye un poquito el ácido clorhídrico, no me interesa tomar esta planta justo antes o justo después de comer. ¿Por qué? Porque justo antes o justo después de comer necesito toda la potencia de mi ácido clorhídrico. Entonces, es una planta que lo interesante es tomar fuera de las comidas, ¿no? Yo, personas que tienen reflujo esofágico, gastritis, por ejemplo, le doy espinera santa para tomar antes de ir a dormir, porque normalmente esta persona despierta con ardores, o bien en medio de la noche, ¿por qué? Porque está tumbado, aunque ponga cojines, es cuando hay más reflujo, Claro. ¿sí? Entonces se toma antes de dormir y despierta bien. Se toma a media mañana o a media tarde o cuando tiene ardores, pero que sea lejos de las comidas, ¿sí? Eso es importante decir. Con 3 infusiones de espinera santa o 400 miligramos dividido en 3 tomas, en 10, 12 días, 15 días, se curan reflujos esofágicos, gastritis, obviamente úlceras. ¿Por qué? Porque estás desinflamando y propiciando una buena cicatrización. Por ejemplo, uso espinera santa para bajar el reflujo, el ardor y desinflamar la mucosa digestiva. Y tomo el urucum, que veremos más adelante, que es betacaroteno, y bueno, y dentro otros carotenos que tiene, propios de la bicha orellana, para ayudar okay, a rehacer la mucosa, porque la vitamina A es esencial para la producción de mocos y los carotenos nos proporcionan esto, para desinflamar. Y junto puedo tomar unas gotitas de sangre de drago que van a cicatrizar rápidamente si hay úlceras. Lo que quiero es sangre de drago porque va a hacer zoom en la herida y va a cicatrizar súper rápido, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo una buena combinación para recuperación de gastritis y úlceras gástricas o duodenales, ¿sí? Es una planta fantástica, la espinera santa, para problemas de reflujo esofágico, gastritis, dispepsia. Esta es la que deberíamos tomar con las comidas, justo antes o después de las comidas. La carqueja es una planta muy hepática, colerética colagoga, además es antiulcerosa, también regula la acidez estomacal, pero en este caso no disminuye, sino que regula y se puede tomar con la comida y va a ayudar a tener buenas digestiones.
¿no? Principalmente si mis problemas digestivos son hepáticos. ¿Y cómo sé que tengo problemas digestivos hepáticos? Pues que no me sienta bien las cosas grasas, por ejemplo, ¿no? Si no me sienta bien la grasa, los frutos secos, o cuando como carne que contiene mucha grasa, o si como mantequilla paso mal, hasta un aguacate, pues puedo saber fijo que mi hígado no está funcionando bien, ¿no? Entonces, ahí es interesante ayudar. Las personas que no tienen vesícula biliar, por ejemplo, deberían siempre tomar carqueja o otra planta hepática, es decir, siempre estar dando una ayuda hepática durante las comidas para que el hígado no esté sobrecargado y para que las digestiones se hagan correctamente. Muy importante esto, ¿sí? También se usa en gastritis, úlcera, ¿no? Es muy rica en aceite esencial, carquejol, por lo tanto también es un poquito eh, antimicrobiana, pero sobre todo estos aceites esenciales son antiinflamatorios. Tiene una acción diurética, aunque su tropismo principal sea hepático, porque es rica en flavonoides y también en saponinas que van a tener una acción diurética, ¿sí? El urucum que os he hablado antes, el urucum se usa las semillas, es con que los indígenas se pintaban su piel de rojo, porque para proteger la piel de qué? Pues de bichitos, ¿sí? Y del sol, ¿sí? Y hongos, bacterias, ¿sí? Por eso pintaban su piel de rojo, además de la parte ritualística, obviamente, ¿no? Es muy rico en carotenos de varios tipos, tiene luteína, tiene norbishina que son propios del urucum, eh, tiene zeaxantina, ¿sí? Y el beta-caroteno es lo que se va a convertir en vitamina A en nuestro organismo. No todos los carotenos se convierten en vitamina A, el beta-caroteno sí, y es el que más se convierte. Y la vitamina A tiene una serie de funciones muy importantes, inmunológico, regula la diferenciación celular, trabaja a nivel de ADN, la vitamina A, es muy importante para los ojos, además con la luteína. Es súper interesante porque el urucum, el dios soleil, pues he dado a personas para trabajar la piel para el verano, ¿no? Personas dicen, no, es que me salen muchas manchas cuando toma el sol o me quedo muy roja. Y dices, no, pues mira, tómate esto, empieza antes de verano y toma durante todo el verano el urucum. Vale, muy bien. Y dices, ostras, ¿sabes qué? Es que mis ojos están mejor, es que veo mejor. O, ¿sabes qué? Que tenía gastritis y se me pasó. ¿Sabes por qué? Porque va a ayudar a recuperar la mucosa a nivel gastrointestinal. Va a mejorar la visión porque la luteína protege el cuerpo lúteo de los ojos y de toda la oxidación, ¿no? Y ayuda a mejorar la visión. La vitamina A es esencial para los conos y bastones, que son las células oculares, para poder tener visión. Por lo tanto, está ahí en varios frentes. Es anticancerígena principalmente para piel mucosa, hace una protección frente a los rayos UV brutal. Es lo que, este es el camino que está tomando ahora los protectores solares, ¿no? Sabéis que los protectores solares que hay en el mercado en general son pésimos, ¿no? Además llevan sustancias cancerígenas. Aunque el uso de protectores solares ha aumentado muchísimo, no se ha visto una caída en la cantidad de cánceres de piel. O sea, hay que pensar muy bien en lo que está pasando aquí, ¿no? Además de eso, lo que sí tenemos es un déficit de vitamina D brutal, principalmente en los países muy al norte o muy al sur, porque solo podemos aprovechar el sol de verano, el sol de invierno no nos vale para hacer vitamina D, y la vitamina D es vital. O sea, ahora mismo en Córdoba, en una universidad, hospital de Universidad de Córdoba, hicieron un estudio clínico de pacientes internados con el COVID y el tratamiento hidroxicloroquina y un antibiótico, que ahora no me acuerdo cuál es, para todos ellos, y dividieron en dos grupos. Un grupo de 50 personas, un grupo de 24 personas. El de 50 personas recibió 30.000 unidades de vitamina D al día la primera semana y luego 7.000 unidades internacionales de vitamina D al día hasta que se curaran. Y el otro grupo no recibió. Pues del grupo que recibió, solo uno ingresó en la UCI y se recuperó. De los grupos de los 24 personas, todos ingresaron en la UCI y 2 murieron.
O sea, la importancia de la vitamina D para nuestro sistema inmunológico. Se ha visto que tener unos buenos niveles de vitamina D, que están rondando entre 50 y 80 nanogramos por mililitro, disminuye 50% la posibilidad de tener cáncer. 50% es mucho cuando andamos en un ratio 1 a 1 de cáncer ya. O sea, la vitamina D es importantísima. ¿Por qué digo todo esto cuando estoy hablando del urucum? Y luego también lo podemos extrapolar hacia la acerola, que hablaremos un poco más adelante. Porque todo el tema de protección solar ahora se está estudiando y se está empleando la protección solar desde adentro. ¿Con qué? Con sustancias antioxidantes que protegen las células de la piel, los queratocitos y los melanocitos frente a los rayos UV. El problema del cáncer de piel es que los rayos de sol oxidan nuestras células y esas células mutan. El ADN muta haciendo cáncer, es lo que sucede, ¿sí? Si no se oxidan, el ADN no muta. Por lo tanto, la ingesta de carotenos, ¿eh? Y el urucum por la norbicina, la vicina que tiene una actividad muy potente en este sentido, y la acerola por la vitamina C, ¿sí? Y tiene estudios de la acerola frente al cáncer de piel, protegen las células epiteliales, ¿no? Entonces son anticancerígenas. Hacen lo mismo con la mucosa, pero ya no es por cuenta de los rayos UV, sino es porque la vitamina A ayuda a producir mocos, estimula las células mucosecretorias, ¿sí? Entonces es cicatrizante, broncea, evita manchas, muy interesante para cataratas, uveitis, gastritis, esofagitis, sinusitis, rinitis, bronquitis, o sea, todo que sea inflamación de mucosas, ¿sí? Recuerda que las mucosas respiratorias y genitourinarias pues son lo mismo que la mucosa gastrointestinal, es exactamente lo mismo. Pues cuando cuidamos una cuidamos todas. El azaí, delicioso. Hoy me tomé un batido de azaí, delicioso, con leche de coco y con guaraná. Estaba bien bueno. Pues el azaí es riquísimo, es una gran eutrófica, ¿no? Un fruto súper mega nutritivo. Tiene omegas, vitaminas del grupo B, aminoácidos y sobre todo es altamente antioxidante. Es otra de las plantas que están estudiadas en el apoyo del mantenimiento del ADN, es decir, que previene, ¿no? La mutación del ADN. Es anticancerígeno por esta razón, va a servir en todas las, o sea, realmente el azaí y la acerola, de todas las plantas que estamos hablando, que son dos frutas, para mí es la base nutricional, ¿no? Dentro de estas plantas amazónicas que estamos viendo. Y pueden ser acompañadas de la fafa paniculada, que es la suma, que también es altamente nutritiva. Entonces, entre la suma, el azaí y la acerola, tenemos una nutrición bastante completa. En realidad es bien, bien completa a nivel de micronutrientes, minerales, aminoácidos y vitaminas, ¿sí? Y también macros, porque el azaí es bien rico a nivel de carbohidratos, proteínas y ácidos grasos, ¿sí? Lípidos. Entonces es para deportistas, estudiantes, convalecientes, personas que están bajo tratamientos muy invasivos, ¿no? Quimioterapia, radioterapia, no pueden comer, es una buena forma de mejorar su ingesta, ¿no? Ayuda mucho a que se pueda soportar. Además, va a prevenir la mutación del ADN por la quimioterapia. Es bien interesante. Deportistas, estudiantes, ancianos que no comen bien, ¿no? Excelente, excelente. Siguiente, la acerola, muy rica en vitamina C, ¿no? Además, hay una cosa muy interesante de la acerola, que es que hay estudios que comprueban que si tomamos vitamina C, ácido ascórbico, el ácido ascórbico, o acerola, la vitamina C de la acerola se absorbe mucho mejor que esta vitamina C aislada, por el conjunto de principios activos que contiene, ¿no? Entonces, bastante más. Tiene en media un 17% de vitamina C, la acerola y media, porque claro, obviamente va cambiando, ¿no? Según la cosecha, según el año. Y la vitamina C es súper importante para el sistema inmunológico, por lo tanto, cualquier problema inmunológico, hiper o hipo,
¿no? Es decir, déficit inmunitario, bajada inmunitaria o hiperactividad inmunitaria, alergias, autoinmunes, para todos los tipos de infecciones, ¿no? Además, para el colágeno, para el sistema cardiovascular, el mantenimiento de los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo, eh, muy importante, muy importante. Entonces es un básico para mí, imprescindible, acerola, vitamina C, imprescindible. El mate Perdón, rico que te interrumpe la Trita. Sí, la vitamina C, justamente ahora con el COVID, ¿no? Hay muchísimos estudios que salen sobre la importancia de la vitamina C, ¿eh? Desde la China hasta, pues, todos reconocen el papel de la vitamina C eh, como muy importante. Dicho esto, todo el mundo tiene deficiencias en vitamina C. Nunca tomemos suficientemente vitamina C. Eh, y bueno, hay el ácido ascórbico, que es una forma química, y el formato natural, que la acerola, pues es uno o el fruto que más contiene vitamina C. Aprovecho para comentar os que tenemos un producto en vitamina C que es el único que tiene 30% de vitamina C. Básicamente, como lo veis en la foto, la célula es una fruta, pero cuando se recoge roja hay menos vitamina C que cuando se recoge verde. Entonces, la que hemos sacado ahora tiene 30% porque se recogen verdes solamente. Y después hay un proceso de liofilizado que estabiliza, que fija la vitamina C. es fantástico esto, qué Sí, bien. pues es un producto muy exclusivo en el sentido que primero no todo el mundo sabe que la acerola, pues la que propone el mercado tiene normalmente entre 17 o 20% de vitamina C y la ventaja que tiene de tener 30% es que puedes tomar más en menos cantidad y está demostrado que bueno, incluso si le tomas dosis muy alta, pues se evacúa naturalmente, pero que la vitamina C, el papel, es súper, súper importante. Y es, es algo que conocemos de toda la vida, pero incluso nos falta vitamina C en nuestro día al Nos día. falta muchísima vitamina C. De hecho, yo hago unos tests con una tirita en pacientes con la orina y marca la cantidad de vitamina C. No hay. No hay vitamina C. La gente no tiene vitamina C. El doctor, el Jaume Garrit, que también en las clases de ISMED hace con los alumnos, o sea, casi nadie tiene buenos niveles de vitamina C. Es así. En analíticas pido, casi nadie tiene buenos niveles, o sea, más que no tener buenos niveles, tienen déficit. Incluso personas que están tomando vitamina C ya un tiempo, tienen tamaña carencia que no llegan a subir. Están tomando tipo vitamina C a 6 meses y continúan bajos. Es brutal. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene tanta necesidad de uso. Es como decía Linus Pauling, vivimos en un estado preescorbútico. Preescorbútico, es muy triste, ¿no? De hecho, en todos estos temas del COVID en China, es que se usa 12 gramos intravenoso. Es un montón, ¿sabes? Y claro, yo siempre cuando alguien está medio constipado o tal, digo, pero toma vitamina C, me tomo zumo de naranja cada día. Lo siento mucho, queridos y queridas, no sirve el zumo de naranja. ¿Mm? A no ser que tú tengas tu naranja o compras de alguien cercano, vas a tener algo de vitamina C, pero máximo que vas a llegar, un zumo de naranja piensa que son como 3 naranjas más o menos, ¿vale? En máximo exponente, una naranja tiene 60 miligramos de vitamina C. Por lo tanto, máximo que vas a llegar son que 60 por 3, 180 miligramos. 180 miligramos es muy poco, muy poco. Se ha de tomar mucho más, ¿sí? Entonces, acerola, fantástico. Qué bien que ahora de 30%, porque así se podrá aumentar bastante las dosis. Sí, y aprovecho para comentaros que lo comentaba porque yo he hecho un artículo que ahora os pasaré el link, porque he repasado un poco el tema de la vitamina C, era antes del COVID,
Y al final, hoy en día, no existe un estudio clínico, es decir, con pacientes, que compare las biodisponibilidades entre el ácido ascórbico. Total, no existe porque al final es un tema es un tema monetario. Lo que sí que os puedo comentar es que más natural, más biodisponible es. Es decir, que yo de cara a la unidad, ¿qué haría? Pues tomaría de todas las formas posibles de vitamina C naturales. Esto incluye el amaraki, que es un producto más de Ayurveda, pero también la acerola, el camu camu, porque es justamente uno de los pilares de Serpens, una fitoterapia por su uso etnomedicinal, pues la biodisponibilidad es más alta que un producto desarrollado en un tubo a ensayos y que se produce toneladas al día. Pero bueno, Yo, ahora os pasaré el artículo porque aquí habló, no me recuerdo sobre el ácido ascórbico, pero yo lo hablo bastante, incluso con el COVID, ¿no? Y hay muchos estudios sobre vitaminas, si lo tenéis todo. sí, sí, sí. No, yo es que justo tengo, luego si quieres te paso y os paso, tengo un estudio sobre la biodisponibilidad de la Ah, acerola frente al ácido ascórbico. pues. Y Y, es bastante mayor, un 70% más, mm, un 70% más, sí, sí. Es cierto que el hecho de que haya bioflavonoides junto a la vitamina C de forma natural en la acerola hace que este aumento sea así, porque ya los bioflavonoides aumentan la biodisponibilidad de la vitamina C en un 60%. Entonces, esto tiene mucho que ver el hecho de que tenga muchos bioflavonoides. Vale, pues seguimos, ¿sí? sí, perfecto. El mate tiene la xantina cafeína, igual que el guaraná. Lo que pasa es que el guaraná tiene más que el mate. También ambos tienen teobromina y teofilina, que tienen actividad antiinflamatoria broncodilatadora, y flavonoides. O sea, son bien parecidos en ese aspecto. Lo que el mate tiene una actividad más diurética, ¿sí? Y termogénico, bueno, termogénico los dos son, porque en realidad lo que es termogénico son las xantinas, la cafeína, que aumentan, ¿no? Excitan el sistema nervioso y al excitar el sistema nervioso aumentan la termogénesis, aumentan el metabolismo basal, ¿sí? Porque todo va más rápido y esto ayuda a adelgazar, ¿sí? Eh, Tanto el guaraná como el mate dan el punch este que nos gusta tanto a mayor parte de los seres humanos, ¿no? Por eso tomamos café, por eso tomamos guaraná, mate y té. Pero hay un punto muy importante que es cómo está procesado y cuál es la calidad de este mate, este guaraná, este café, este té, ¿no? Que si está bien procesado, va a tener también flavonoides, va a ser muy antioxidante, va a tener ácido caféico, minerales, dependiendo de la planta que estemos hablando, y eso nos aporta una serie de efectos positivos. Y además, esta cafeína va a tener una liberación paulatina, lo que hace que ese subidón que nos gusta sea más suave, pero más estable y dure más en el tiempo. En cambio, cuando está mal hecho, es decir, si está muy tostado o si no ha sido cosechado correctamente, pues tendrá mucha cafeína de golpe, que es lo que pasa de los temblores o los sudores o el nerviosismo. Entonces, eso es muy importante. Esto va más bien de cara al guaraná, porque como el café y el té negro, tiene mucho que ver cómo está tostado, ¿no? En este caso, el guaraná de Serpens está tostado al modo Tradicional. tradicional, ¿no? Que es un fuego muy lento, en una olla muy grande. Aquí tenemos una foto, ¿ves? Eso es en la cooperativa, ¿verdad, Eric? Sí, 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 Y sí. esto hace una gran diferencia. Este guaraná puede durar 8 horas tranquilamente, o sea, es Bueno, bastante tiempo. es el proceso tradicional desde que han descubierto el guaraná. Y no tiene que ver con el proceso industrial que se hace con
una pulverización pues a una temperatura muy alta que básicamente quema y efectivamente puede cambiar el, el perfil, ¿no? Bioquímico totalmente. Sí, del Claro, guarana. es Entonces, que lo que se confía es que de esta manera pues el efecto es mucho más seguro y no vas a tener el subidón que puedes tener en cualquier tipo de extracto de guarana. sí, sí, es muy interesante esto. Es importante también para no tener los efectos secundarios. Tanto el mate como el guaraná, los efectos secundarios que pueden tener es esto, nerviosismo, taquicardia, excitación. Obviamente no se debe tomar antes de ir a dormir, ¿no? Es algo para tomar por la mañana, para aprovechar durante el día, ¿no? No para tomar antes de ir a dormir. Aquí tenemos la suma, la fafia paniculata, el ginseng brasileño, ¿no? Se utiliza las raíces, es una planta adaptógena que regula cortisol, trabaja sobre suprarrenales, pero además es muy nutritiva, tiene vitaminas del grupo B, es muy rica en minerales y sus ácidos fáficos son muy interesantes, también tienen una gran capacidad citotóxica, ¿no? Es otro que en Japón se ha usado, yo creo que se sigue usando, incluso intentaron patentar y usan en los hospitales oncológicos directamente a altas dosis. Tiene una actividad muy interesante aquí sale, ¿no? Inhibe la angiogénesis tumoral. También tiene germanio. El germanio es un gran oxigenador celular, muy interesante frente al cáncer, ¿no? También tiene efecto citotóxico, el oxígeno, pero también para el rendimiento físico, cognitivo, intelectual, ¿no? Estar bien oxigenados es muy importante, principalmente ahora con el tema de las mascarillas, ¿no? Cuidar vuestra respiración, cuidar vuestra oxigenación, porque el hecho de que baje el oxígeno entre la tensión, el estrés, el miedo y el estar respirando dentro de una mascarilla, pues lleva a que hayan bajadas, ¿no? En la oxigenación y eso no es positivo para nuestro sistema inmunológico y nervioso, desde luego. Se usa mucho la suma, bueno, en Estados Unidos hace mucho era muy famosa, bueno, hasta hoy es, pero empezó mucho antes que aquí, ¿no? El uso entre los veganos como un más a más en su dieta, como para tener una buena nutrición, para tener más energía, y luego se fue ampliando pues a deportistas, estudiantes, ¿no? También es muy interesante a nivel cardiovascular, porque es rica en fitoesteroles. Los fitoesteroles es el colesterol de las plantas y lo que hace es ayudar a regular nuestro propio perfil lipídico, ¿sí? Además de otras funciones. Es anabólico, pues para ganar músculo, hacer ejercicio físico o recuperarse pues cuando hay un accidente, estás mucho tiempo inmovilizado, se podría usar. Hay personas que experimentan algo de nerviosismo con la fafia, pero en realidad yo digo, ¿no? Cuando una persona presenta nerviosismo con la fafia o con la espirulina, es más bien porque está muy bajito de energía y cuando tiene mucha energía, pues no sabe qué hacer con ella porque realmente no es una planta que sea excitante, ¿no? No es excitante, no es reguladora, ¿sí? De cualquier forma, no se recomienda tomar antes de ir a dormir, ¿sí? Pues hay que, perdona, sobre la fafia, la suma, y yo creo que, a ver, cada continente, ¿no? Tiene un tipo de ginseng, ¿no? Y Sí, este seguramente es de los ginseng el más desconocido, pero yo creo con más potencial. No tiene que ver con el ginseng rojo de Corea, no tiene que ver con el siberiano, no tiene que ver con... Es propio al Amazonas y aquí tendréis bueno, la Suma además es una cooperativa que tenemos con comercio, certificada con comercio justo. Es un superproducto. Es decir, que yo que lo que personalmente experimento es típico de los adaptógenos. Aumenta la resistencia del organismo y a mí personalmente, pues es parte de estos adaptógenos como tú comentabas, ¿no, Tarita? Que no es como una rhodiola, tampoco como una ashwagandha, ¿no? Pero su perfil es más bien físico, perdón, es más bien por el también físicamente.
a mí me sienta, es el producto que yo creo que se puede tomar todo el año. Eh, a mí, bueno, te digo, me encanta esta planta. Entonces, yo la uso, el guaraná al final, según la medicina china, por ejemplo, sí que te va a dar un punto, pero te va a agotar, te va a cansar las suprarrenales, ¿no? Los tomas para un esfuerzo en un momento en concreto. Al contrario, la fascia te regenera, ¿no? Es lo que dices tú, que regeneras las suprarrenales. De hecho, creo que en el canal YouTube he colgado la charla que tú habías hecho sobre adaptógenos en el ISMED. Ah, está chulo esta también. Sí, sí. Sí, es interesante. Sí, Sí, el es, gran interés también de la suma y que los que seguramente lo habrán conocido es el contenido en germanio. Ese es muy es un interesante gran esto también. oxigenador a nivel celular. Por Sí, sí. eso, por cardiopatías, lo recomiendan mucho la suma. Es muy interesante y para gente que hace deporte es fantástico, fantástico. Yo creo que debería ser un elemento diario, sin duda, sí. Vale. La muirapuama es de estas plantas que en las tribus se utilizaba con las personas más viejas. Y como hemos comentado ya cuando hablamos del pau pereira, es muy interesante porque inhibe la acetilcolisterinasa, ¿no? Entonces aumenta la disposición de acetilcolina y es ahí donde más vamos a aplicar la muirapuama para impotencia sexual, para problemas de memoria, para demencia senil, Alzheimer, etc. Con el cuidado de ir haciendo poco a poco y sintiendo cuánto necesitas y cuánto te va bien. A lo mejor no necesitas tomar todo el día. De hecho, es una planta que funciona tan inmediatamente que se puede usar como un Viagra natural o se puede usar tipo, tengo exámenes, pues mira, estos días me tomo Muirapuama y luego la guardo. No tengo por qué tomar todos los días si no tengo demencia o Alzheimer, sino que puedo tomar a demanda conforme mi necesidad, ¿sí? Es muy interesante también. Y ahora, si queréis, ¿qué hacemos primero? ¿Los protocolos o queréis hacer las preguntas? ¿Tú que estás viendo ahí las preguntas, Eric? Sí, bueno, de preguntas de momento no hay, entonces pues podemos... Porque a qué hora estamos pensando, son las 8:40 ya. Yo ya. creo que me he pasado un poco, como siempre. Bueno, no te preocupes, que puede ser protocolos. Sí, te digo, yo vamos a ir por protocolos Vale, y, y si tenéis preguntas, dudas, por favor, no dudéis. no dudéis en preguntar. ¿Qué cantidad de vitamina C? Me preguntan. ¿Qué? ¿Qué cantidad de vitamina C? ¿Qué cantidad de vitamina C? Mira, yo mínimo 2 gramos al día. Y a De partir vitamina de... C. ¿Eh? De vitamina C. De vitamina C. Entonces, si tomas acerola, puedes calcular. Pues entonces, si son 2 gramos al día, si tenéis una acerola, Pero es mucho. Es decir, que al final, si tenemos una célula que tiene como la de 30%, son comprimidos de 640 miligramos, son 180 miligramos. Es que sí, son sí, más de 10. 180 miligramos, por lo tanto tendrías que tomar, sí, tienes que tomar muchas. Por eso yo digo, yo siempre digo a Eric, aquí lo voy a abrir, yo creo que la acerola del azaí lo debería vender en polvo para tomar a cucharadas, porque yo para mí que es la forma, o sea, hay que tomar cucharadas, hay que tomar cucharadas. Ya, Es el tema es mejor. que no, el açaí y el acerola, para poder mantener la vitamina C, se tienen que liofilizar. Y el liofilizado, ya sin entrar en los detalles, es un proceso técnico y bastante difícil. Bueno, y también hace que cuando se abre el bote, por ejemplo, por eso lo ponemos en cápsulas, pero cuando abres bueno, no sé si es una bolsa, pues tienes que consumirlo muy rápidamente, si no se degrada bastante rápidamente. Y si lo guardas en la nevera, Sí, la cola era perfecto. pues Tienes mira, que usar una cuchara que siempre no sea mojada, por ejemplo, porque si no puede degradar también, degradar esto también el liofilizado.
Pero bueno, Otra forma que se puede hacer también, yo creo, porque claro, es que mira, esto de los 2 gramos viene por lo siguiente. Mm, según algunos estudios, ¿sí? Eh, realmente un animal mamífero tipo un mono necesita 18 gramos de vitamina C al día, que es uno de los animales, o sea, nosotros y los monos somos los que no producimos vitamina C. Y el mono necesita 18 gramos de... Un perro fabrica en media 12 gramos de vitamina C al día. ¿Viste que los perros no tienen arrugas? O tardan mucho en tenerlas. Porque tienen un buen colágeno, se curan muy fácil, ¿sí? Porque tienen una buena... La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, es muy importante. Entonces, otra forma de hacer también para aumentar la ingesta es, ya que la acerola y los bioflavonoides aumentan la absorción de la vitamina C en un 60-70%, una forma es tomar un tanto de acerola junto con ácido ascórbico, tomarlo a la vez. ¿Qué haces cuando haces esto? Aumentas el nivel de vitamina C que quieres y aumentas la absorción porque lo estás tomando con la acerola. Eso es un buen casamento. perfecto. Talita, para, como hay preguntas y vamos a protocolos, hay Víctor que pregunta, ¿qué tal los congeladores hay en bolsas? Yo te puedo responder porque es un poco mi parte. Sinceramente, tengo mis dudas sobre la continuidad de la cadena del frío desde el Amazonas, donde se hace el açaí, se recoge el açaí, hasta Fortaleza y después hacia el continente. Muchas empresas han intentado hacerlo y de hecho es un formato que hoy se usa. No te puedo comentar al respecto porque de ello personalmente no he visto bueno, un perfil interesante de açaí que ha podido mantener la cadena de frío. No sé qué te parece a ti, Tarita. Como brasileña es un poco... Ya, yo es que, claro, a mí me gusta mucho tomar açaí. Y no es lo mismo tomar una cápsula que tomar açaí, un bol de açaí, un batido de açaí, ¿no? Ya. Yo creo que ambas opciones, claro, yo a nivel técnico de cualidad no sé decir, tú ya lo has dicho. A nivel de gusto, me Piensa, gusta. piensa, Víctor, que el açaí, bueno, para llegar al Amazonas, lo más cercano, lo sabe Talita, es llegar a Manaus. Manaus, desde ahí ya estás a 400 kilómetros como mínimo del lugar más occidental del Amazonas, donde se puede recoger el açaí, sin entrar en el pulmón, ¿no? Pero, y para llegar a esto tienes que hacer 4 o 5 rutas de coche, después coger un pequeño barco. Son barquitos, ves que yo lo veo difícilmente, y porque bueno, estamos hablando con liofilizadores que están todos en Fortaleza de Brasil, ya mantener la calidad del açaí hasta adentro del propio país es complicado. En fin, ¿Sabes lo que dicen aquí? Mira, en Estados Unidos venden açaí en polvo. Claro, es que en realidad lo que hay en la cápsula es el açaí liofilizado en polvo, ¿verdad, Eric? correcto. Y en Brasil, en Estados Unidos es diferente porque hay esta marca que se llama Sambazón, que ha empezado hace 10 años, 12, ha montado una unidad de producción sin entrar en los detalles. Han tenido bastantes problemas con los indígenas locales porque les usaban mucho al principio y después han querido ir por su propio açaí. Bueno, al final esto cuando crece. Pero bueno, Estados Unidos es otra cosa. Vale. Pregunta Ruth, ¿qué tal la uña de gato para Hashimoto y el açaí para niños? El açaí para niños, genial, fantástico. La Vitamina, uña de gato para Hashimoto. Hashimoto es una enfermedad autoinmune inflamatoria, por lo tanto, todo que disminuya la inflamación va a colaborar, aunque no es específica para ello, ¿sí? O sea, no hay estudios, o yo no conozco estudios de la uña de gato con el Hashimoto, pero piensa que todo que disminuya la inflamación colaborará, ¿sí? buena pregunta. Carmen pregunta si quería saber si hay plantas de proximidad que tengan los mismos beneficios. ¿De qué? En general, supongo. Pero menos beneficios de cuáles plantas, de todas ellas. Una planta, no lo sé. No No, sé. que se refiere a ver, Carmen, yo creo que tu pregunta es más bien consumir local, ¿no? Que evidentemente siempre es un criterio, sí de todas, pregunta,
Sí, Pero todas, Carmen, mira, ninguna planta es igual que otra, ¿sí? O sea, obvio que hay plantas aquí muy interesantes, pero tendríamos que ir una por una para hacer un puente. Y no, hay cosas que no se liga con las plantas que hay aquí. Por ejemplo, el potencial antiinflamatorio de la uña de gato no se liga. El potencial del uxie amarillo no se liga. El azaí, tenés la granada, por ejemplo, que es súper interesante, ¿sí? La acerola, no hay ninguna fruta aquí rica en vitamina C como la acerola o el camu camu, no lo hay. Para tener esta cantidad de vitamina C tendrías que comer un ramillete entero de perejil. Ah, minto, sí que hay una, el escaramujo. Lo que pasa es que es muy complejo el escaramujo. ¿Por qué? Porque se tiene que usar el pericarpio y la pulpa. Si sabes qué es el escaramujo, mmm, la rosa mosqueta, pero aquí son pequeñitos, no son como las rosas mosquetas de Argentina que son grandes. Claro, que tirar la piel y la pulpa, por eso no hay, ves que no hay zumos de escaramujo o no se vende el escaramujo como fruta porque es muy complejo. Es complejo conseguir la vitamina C de ahí. ¿Sí? a ver, Sería lo más semblante a la acerola. sí, ahí está, a ver, esta pregunta del consumir local es, a ver, es algo muy evidentemente, pero no nos confundimos. El café que tomamos por la mañana viene de México, viene de América del Sur, y al final las tomates que comemos han sido traídas desde América Latina hace 500 años. Quiero decir que el mundo se ha globalizado, es una realidad, es un mundo mundial y donde al final, pues sí, que el guaraná pues, es algo interesante y participa en lo que comentábamos antes de la diversidad. Um, Pero de cualquier forma, y de cualquier forma, perdona Eric, no, pero no, solo dime. de cualquier forma también hay que pensar, Carmen, que estamos en una charla sobre plantas de Amazonas y por eso estamos hablando solo de plantas amazónicas y no estamos hablando de las plantas de aquí, ¿no? Es, Preguntan, ¿con cuáles plantas decías que se podía mezclar para obtener una supernutrición? Me refiero al açaí. Tú hablabas de la acerola, ¿no? las que están aquí en la exposición de hoy es acerola, azaí y suma, la fafia paniculata. Entre estas tres son súper alimentos, súper nutritivos, ¿sí? Gracias. Gemma Luego comenta. he visto otra pregunta aquí que me pareció interesante responder, que era cuanto a la vitamina C así, y la litiasis renal. Bueno, a ver, en realidad esto no es un problema. De hecho, Linus Pauling tenía una enfermedad renal autoinmune y él tomaba 12 gramos de vitamina C al día y vivió hasta los 94 años, cuando le dijeron que sí. Linus Pauling, para los que no lo saben, premio Nobel, que ha descubierto lo que es la importancia de la vitamina C en los años 60. Si Sí, lo ha queréis, creado lo que es la ortomolecular, ¿no? correcto. Entonces, lo que pasa aquí es las personas que tienen tendencia a litíasis renal oxalicídica por el ácido oxálico, porque ¿qué pasa? Parte de la vitamina C se metaboliza para ser excretada en ácido oxálico. Si una persona tiene un buen metabolismo del ácido oxálico, este ácido oxálico se reconvierte en glicina, pero para esto el organismo, el metabolismo tiene que funcionar correctamente. Hay personas que tienen un problema genético que no convierten el ácido oxálico en glicina. Y entonces hay un exceso de ácido oxálico y son esas personas las que tienen mucha litiasis renal. Luego, hay otras personas que tienen mucha litiasis renal porque beben poca agua, porque tienen poco magnesio, ¿sí? Y entonces tienen más litiasis porque todo se concentra. Entonces, el problema no es la vitamina C. En todo caso, si una persona tiene tendencia a litiasis renal, daremos dosis de hasta 500 miligramos de vitamina C hasta regular el metabolismo y regular el problema de litiasis renal. Si una persona no tiene litiasis renal, no tiene por qué preocuparse. Yo trabajo con la vitamina C a más de 10 años. Conozco un montón de gente que toma un montón de vitamina C, porque como ya habéis percibido, soy súper fan de la vitamina C. Entonces, y nunca he tenido problema de litiasis renal. O sea, que tranquila, que eso no hay ningún problema. ¿Vale? Preguntan, ¿se puede eliminar la bacteria Proteus? No sé qué es, la bacteria Proteus.
se puede eliminar, pero a ver, el proteos existe de forma natural en nuestra microbiota. Supongo que quieres decir un sobrecrecimiento, ¿verdad, Supongo que sí. Rui? Supongo que sí, ¿eh? Porque no lo precisa, pero supongo que sí. No hay por qué eliminarlo. Vale. Hay que equilibrar la microbiota. Entonces, aquí la berberina, el apacho, o sea, el uxí amarillo, el apacho, incluso la uña de gato, la sangre de drago, podrían ayudar en esta regulación, porque van a disminuir la cantidad de microorganismos oportunistas. ¿Sí? Plantas estimulantes para estudiantes y deportistas, ¿valen para adolescentes? ¿Qué dosis más o menos? ¿Qué sería la mejor para un adolescente para concentrarse en estudios y rendir en deporte? Azaí y algo de fafia en bajas dosis. Yo diría ¿Sí? por el esfuerzo. Guaraná y mate no, cafeína no. ¿Sí? Y también la acerola, es decir, realmente un niño o estudiante tiene que estar muy bien nutrido. Correcto. Pero para un adolescente, para concentrarse en estudios, podría tomar un poco de guaraná, ¿no? Yo no trabajaría a un niño y un adolescente con guaraná. Yo trabajaría con azaí y fafia paniculata solo. ¿Por qué? Porque están apoyando el sistema desde la base, desde nutrir, desde apoyar suprarrenales, regular cortisol, ¿sí? No es una excitación nerviosa, ¿sí? Bueno, hay una pregunta, pero salimos un poco del tema de la fitoterapia amazónica. ¿Qué puede decir sobre la vitamina C liposomal? ¿No es más biodisponible y dosis más elevada que los demás? Ahora lo liposomal es la moda, hay liposomado en todo sitio, pero ¿qué dices tú en 10 Bueno, segundos? que tiene mayor biodisponibilidad para la célula, porque como la célula tiene una capa bicapa lipídica, pues puede penetrar mejor. Ahora, no es necesario tomar todo liposomal, es decir, sí es necesario a aquellas personas que tienen mucha, por ejemplo, hay gente que no puede ni con la acerola, ni con el limón, y ni con la ácido ascórbico, y ni siquiera con una ester C o un ascorbato cálcico porque tiene mucha acidez y le cae mal al estómago. Entonces, en este caso, la liposomal es genial porque la base lipídica no causa ningún daño al estómago, ¿sí? O personas en procesos cancerígenos, puede ser interesante tomar una liposomal porque va directo a la célula. Procesos muy graves, caso contrario, no es esencial que sea liposomal. Sí, a mí cuando algo está de moda, Y siempre... hemos, ¿qué dice aquí? Perdona. no, tranquila. Pues Y, no, mira, Trita, ¿por qué no pasamos a los protocolos? Eh, sí, pasamos. ¿Qué dice? Y hemos renunciado a ella. Pero, hablaba de del tema de litiasis renal. El caso es de oxalato cálcico y hemos renunciado a ella, porque hubo varios chats entre. vale, me he perdido. Ok, lo siento. Ok. Bueno, vamos a ver los protocolos A ver, y si acaso hoy, sí, después Ruth, hacemos para preguntas. responder rápida, estas plantas no hacemos aceite esencial porque confiamos en la etnomicina, queremos proponer el mismo formato que se ha consumido siempre. El aceite esencial es algo súper potente, súper concentrado y que al final en la Amazonía en especial ya los principios activos están concentrados en sí, en las hojas, en la corteza. No hace falta hacer el aceite esencial. Sí que tenemos unos aceites esenciales incluso totalmente desconocidos aquí en el mundo, porque es muy fácil de hacer aceite esencial, se coge un alambico y se pone a hervir, pero sinceramente creo que no hace falta porque la potencia, bueno, con Taritas hay un tema que se llama Flores de Amazonas, pero será por otra charla, de momento no se extrae. No, Julieta, además, ¿qué sabéis de estas la plantas que moringa? estamos viendo no tienen aceite esencial, o sea, Correcto, no no tiene. son plantas. Y Bueno, la Julieta, copaíba, pero ya es la resina en sí, es rica en aceites esenciales, no, o sea, no Julieta, son plantas para extracción de aceite esencial. Julieta, sobre la moringa, ahí hicimos un hincapié porque al origen es una planta que hoy se encuentra en la India, entonces lo hemos incluido como ayurvédica, aunque se encuentra mucho por África porque ha sido cultivada
la moringa por su aspecto supernutriente para parar la malnutrición, ¿no? Entonces, la moringa es, te pasaré ahora si me pasas tu correo, te pasaré o pondré aquí el video donde hablamos de la moringa. Gracias, Talita, perdón. Nada. Bueno, entonces el primer protocolo que he puesto aquí es de oncología, prevención y acompañamiento. Entonces, las primeras plantas, el apacho, la graviola, el pauperera, la uña de gato y la fafia, se pueden trabajar junto tranquilamente. Bueno, de hecho todas se pueden trabajar junto, pero tienen una actividad realmente citotóxica. Es decir, que va a colaborar con la quimioterapia o la radio, inhibiendo el crecimiento del tumor. ¿Sí? Además de, como hemos visto, la uña de gato también va a mantener una buena línea leucocitaria. Aquí tenéis las dosis, ¿no? 500, 600 miligramos cada 8 horas del apacho, graviola 600 miligramos 2 veces al día o 3 infusiones de las hojas al día, la uña de gato entre 1500 a 3000 miligramos al día, 3 gramos al día, la fafia entre 1200 y 6000 miligramos repartidos durante el día, antes de la tarde, porque puede, a lo mejor, algunas personas sí, otras no, interferir con el sueño. La acerola, como he dicho, a partir de 2 gramos al día, de 2 gramos para arriba. El açaí igual. La copaíba es muy interesante también para hacer en la radio, en la quimio, la neuroprotección. Sabe que uno de los efectos secundarios de la quimioterapia es la neuropatía, ¿no? Entonces, muy interesante el uso de la copaíba tópico o oral, 5 a 10 gotas al día o 1 a 5 gramos uso tópico. La sangre de drago va a ayudar también a cicatrizar, principalmente en caso de radioterapia y para parar las diarreas, ¿no? 10 gotas, 1 a 3 veces al día. La espinera santa y el urucum y la sangre de drago también además son anticancerígenas a nivel de piel y sistema gastrointestinal, ¿sí? Es decir, tanto para prevenir como para ayudar a curar. También van a ayudar a recomponer la mucosa frente a los efectos secundarios de la quimio y tienen un efecto antioxidante, el urucum, la acerola y el açaí, que ya sabéis que es bastante interesante. Para la candidiasis, el paudarco esencial, el apacho es el antiinfeccioso más directo, ¿no? Frente a las cándidas, 500 o 600 miligramos cada 8 horas y introducir 300 miligramos, o sea, una cápsula vaginal o rectal antes de ir a dormir. Se puede añadir copaíba, por ejemplo, para efecto antiinflamatorio y disminuir el dolor, y también se puede añadir el sangre de drago, pues si hay heriditas, ¿no? Uña de gato, 500-600 miligramos cada 8 horas, sistema inmunológico mejora muchísimo y baja la inflamación. El uxí amarillo sería interesante a nivel vaginal o rectal directo porque realmente la acción de la vergenina es más potente tópico que no oral en este caso, pero ayuda oral también viene bien, pero es más interesante así. El urucum también, nivel oral para recuperar mucosas, es muy importante. O sea, cuando trabajamos con una infección de mucosas, como las cándidas, ya sea intestinal, oral o vaginal, es muy importante recuperar la mucosa. No sirve solo que yo use antiinfeccioso, solo la apacho y deje la mucosa toda seca y mal, porque de seguida se reimplantará, volverá a crecer, ¿no? Los microorganismos oportunistas. Entonces tengo que, por un lado, hacer una acción antiinfecciosa, por otro lado, tengo que recuperar la mucosa y la microbiota. La acerola, obviamente. Luego tenemos la alergia, la andiroba, 2 mililitros, 1 a 3 veces al día, y a nivel tópico también. La acerola, que también es muy rica en quercetina, bioflavonoides, vitamina C. Y el urucum, también por el tema de las mucosas y antioxidante. Para el Alzheimer tenemos la muirapuama. Se puede empezar con 300, 600 miligramos por la mañana e ir subiendo. Se puede llegar hasta 3 gramos, pero poco a poco y sintiendo según la necesidad. Normalmente llegamos a dosis muy altas cuando ya hay una demencia senil, un Alzheimer, ¿sí? No, si no, no es necesario. El Pau Pereira no puse las dosis, pero son 60 miligramos por kilo y utilizaríamos tipo 300 miligramos, 600 miligramos y yendo observando, ¿no? Tiene una acción muy similar a la moirapuama.
Por lo tanto, los dos juntos a lo mejor sería demasiado porque ambos inhiben la misma enzima acetilcolesterinasa, pues o uno u otro. La copaíba como neuroprotector y la uña de gato es que encontré un estudio muy interesante que la actividad antiinflamatoria de la uña de gato pues inhibe la formación y disminuye la formación de las placas beta amiloideas. Y esto es lo que al final, ¿no? Es uno de los componentes más importantes del Alzheimer. Astenia, depresión, ansiedad, el azaí, obviamente, la acerola, el guaraná y el mate, por la mañana principalmente, pero no si hay mucha ansiedad. La fafia, que es una adaptógena, y aquí he sumado la ashwagandha porque para casos de ansiedad realmente es imprescindible, para mí es una de las mejores opciones, ¿sí? Aunque no está en esta. Fibromialgia, azaí, acerola y urucum como base antioxidante nutritiva, ¿sí? Y luego copaíba, antiinflamatoria, inmunomoduladora y analgésica. La fafia como apoyo suprarrenal, regular los niveles de cortisol, de corticoides en el organismo, regular las catecolaminas, ¿no? Mejorar la capacidad muscular, y el uxí, el amarillo y la uña de gato como los grandes antiinflamatorios, ¿sí? Grandes antiinflamatorios. Y por último, en este momento, inmunológico antivírico, ¿no? ¿Cómo no? Pues la acerola, la acerola, vitamina C, uña de gato, uxí amarillo, fafia paniculata, y lapacho, pauperera y sangre de drago. Todas, la uña de gato, el uxí amarillo, lapacho y pauperera tienen actividad antiinfecciosa. Uña de gato, lapacho y pauperera, antivírica directamente, y luego uña de gato y fafia, muy inmunológica, ¿no? Y el sangre de drago, antivírico, inmunológico, también para frenar la diarrea. Y aquí se podría hacer una fórmula tomando 300, 600 miligramos de cada planta para prevenir, ¿sí? Y si hay infección, pues subir las dosis, ¿no? Yo, según la experiencia que he tenido hasta ahora, y si habéis vivido distinto, me gustaría que comentarais, las personas que cuidan su alimentación, comen bien, ecológico, ¿no? Mucha verdura, eh, muchos colores, ¿no? Como digo yo. Y toman suplementos de plantas, toman fitoquímicos o suplementos también nutricionales, aunque hayan cogido el coronavirus, no han agravado. No han agravado y han salido. Y conozco casos de personas que han agravado y han tomado suplementos a dosis correspondientes y han salido muy bien y no han tenido que ir a la UCI. Por lo tanto, yo a lo mejor es ingenuo de mi parte porque tampoco, bueno, sí que conozco a mucha gente y he escuchado muchas personas y he visto muchas personas, pero claro, el mundo es muy, muy grande, ¿no? Pero si tenéis una experiencia contraria a esto, me gustaría saber, y me gustaría decir que yo veo clara y plenamente que todo lo que está pasando es una cuestión de mantener el sistema inmunológico fuerte y tener las herramientas adecuadas caso pase algo, ¿sí? Y utilizarlas bien. Y fuera esto, no creo que realmente haya ningún problema, ¿sí? Bueno, pues con esto me abro nuevamente a vuestras preguntas. Pues gracias, Tarita, por todo. A ver, preguntan, ¿del protocolo son todas al mismo tiempo o la combinación o alguna de ellas? Bueno, siempre se puede usar una o varias. Y yo siempre prefiero trabajar con varias, porque así como cada planta tiene muchos principios activos, cuando trabajamos con más de una planta, estamos trabajando de distintos ángulos, ¿sí? Y esto colabora con la buena recuperación. Si es para un prevenir o mantener, lo que se puede hacer es ir haciendo tandas, ¿sí? Hago una tanda de una planta, por ejemplo, ahora, siempre el azaí y la acerola, como son base nutritiva, yo creo que hay que haber una continuidad, principalmente la acerola, hay que haber una continuidad, siempre. ¿Por qué? Porque es muy necesario, porque como dijo el Eric, y es muy verdad, estamos muy bajos en vitamina C, entonces es muy importante.
¿no? Y a partir de ahí, si es una infección, pues puedo jugar con una o con otra, o si la infección está muy fuerte a la vez, o si es para prevenir, voy jugando con una, con otra, ¿sí? Para el sistema inmunológico, con una, con otra, para prevenir. Pasa algo, junto más, subo dosis. Eh, Muchas gracias también a ti. mm, Hasta luego. Que pues, alguien se va. pues, Olpaneli. eh, Ovapos. pues ya pues eso es más que la hora. Os quería agradecer otra vez por vuestro tiempo. Y gracias a ti, Terita, como siempre. Pues para los que